Buenas noches, les saluda el doctor Denis Arturo Celis Becerra, residente de segundo año de la especialidad de radiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Eh, Tenemos el día de hoy el agrado de manifestar o dar a conocer a través del curso de telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el tema de mamografía en cáncer de mama, ¿no? Bien, eh, es importante tener en cuenta muchos factores o el mayor conocimiento en lo que respecta a esta enfermedad, ya que uno es la segunda causa de muerte a nivel mundial, con un 26.4% del total de fallecimientos. Además, que es la neoplasia más frecuente en la mujer, ¿no? Y su importancia radica en tres cosas básicamente. Frecuencia, ¿no? Que es más frecuente, tiene una alta tasa de mortalidad y en el gran impacto en la calidad de vida que genera esta enfermedad al paciente enfrentarse al tratamiento que es la quimioterapia. Las sesiones, el gasto económico, todo el impacto que genera en las personas que padecen de esta enfermedad, ¿no? Y por eso es importante tener un conocimiento muy claro, ¿no? Una educación en toda la población. La OMS indica que uno de cada 9 mujeres contrae cáncer y dentro de ellos obviamente está el cáncer de mama, ¿no? Y que es la principal causa de muerte en mujeres entre los 35 y 55 años. De eso radica la importancia. Entonces, se ha descrito un modelo de progresión que es típico, ¿no? De un paciente que es sano, que una vez que se presenta la enfermedad puede pasar por un periodo muy asintomático y que posteriormente hace un cáncer temprano. Entonces todos los esfuerzos que se está haciendo tanto a nivel de la salud pública es en la detección temprana de esta enfermedad para así evitar la progresión al cáncer avanzado, la metástasis y las complicaciones que podrían conllevar finalmente en la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres afectadas a nivel en las Américas representan más de 491.000 que son diagnosticadas con cáncer de mama. De estas, 106.391 mujeres mueren a causa de esta enfermedad. Y se dice que se proyecta que para el 2040 el número de mujeres diagnosticadas va a aumentar en un 39%, haciendo esto un 39.1% más de casos para esa fecha y por lo tanto de un mayor porcentaje en un 52.3% de muerte para esta fecha. El diagnóstico se basa en tres cosas, ¿no? Básicamente. El examen clínico, obviamente, el examen imagenológico, ¿no? El diagnóstico por imágenes y la anatomía patológica, que es la que confirma la enfermedad. El examen clínico, ya sabemos que una de las cosas muy importantes como método preventivo es el autoexamen. Todas las mujeres deben hacerse y deben conocer y saber cómo hacerse este autoexamen para poder así detectar tempranamente cualquier tipo de tumoración o masa que se presente a nivel no solamente de la parte de las mamas, sino también de la axila y también evaluar la parte cervical del cuello para la detección de cualquier adenopatía que ya nos llame la atención y un futuro estudio un poco más profundizado. Dentro de los síntomas del cáncer de mama es variable, ¿no? Porque generalmente pasa de un periodo asintomático y los síntomas ya se van haciendo cada vez más notorios, van haciendo más cambios de acuerdo a cómo va progresando la enfermedad, ¿no? Entonces puede haber cambios en el tamaño de la mama, las secreciones pueden hacerse de forma repentina, puede llegar a cambiar la morfología, la forma del peso y también se suele asociar dolores.
Entonces, dentro de las manifestaciones, no manifestaciones tanto que pueden ser asintomáticas de una paciente que se palpó en algún momento un nódulo palpable en la mama, también puede haber alteraciones en la piel, personas que no se dieron cuenta de una pigmentación y que probablemente después se vieron un cambio de coloración a nivel de la areola del pezón. La retracción del pezón con sus cambios de morfología, etcétera, y el dolor. Entonces, eso es con respecto al examen clínico. En cuanto al diagnóstico por imágenes, básicamente vamos a usar tres cosas. Y aquí el conocimiento. La mamografía, la ecografía y la resonancia magnética. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la mamografía es un estudio radiológico que tiene o usa radiaciones ionizantes. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado en el uso indiscriminado de esta mamografía. ¿No? Tal vez algunas mujeres se preguntan muchas veces en qué momento me hago o sabes qué, siento un dolor y me voy y me saco una mamografía. Entonces, si sienten cada vez dolor o cada vez molestias, no siempre es recomendable sacarse una mamografía. Para eso hay que estar los profesionales para orientar. Entonces, es importante tener en cuenta eso. A diferencia de la ecografía y la resonancia, que son estudios que no van a utilizar radiaciones ionizantes, por lo tanto van a ser menos nocivos, ¿no? La diferencia es que en el caso de la resonancia, obviamente su costo es un poco más elevado que la ecografía, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene su aporte y su utilidad en el diagnóstico de esta enfermedad. La mamografía básicamente lo que se va a detectar son las calcificaciones. Básicamente es eso, ¿no? El hallazgo de calcificaciones que sean sospechosas de malignidad, ¿no? O que también sean típicamente benignas. Ahora, el estudio de la mamografía tiene sus pros y sus contras. Dentro de los pros es que es un estudio que es muy sensible para detectar sobre todo calcificaciones que no lo podríamos ver en una ecografía o en una resonancia. La mamografía es un estudio que se utiliza de screening, que quiere decir que en una paciente sintomática que tenga más de 40 años y se le hace una mamografía, podríamos detectar una calcificación o una lesión sospechosa de malignidad y por ahí estaríamos detectando o diagnosticando tempranamente un cáncer de mama, ¿no? El único problema con la mamografía es que depende mucho de la densidad de las mamas. La densidad, a mayor densidad de la mama, la sensibilidad disminuye de la mamografía. Entonces, esos son los pros y sus contras de la mamografía. La ecografía nos va a ayudar sobre todo a distinguir lesiones quísticas de sólidas, ¿no? Y también va a valorar el compromiso ganglionar que se va a poder extender en caso sea una patología. La ecografía tiene el beneficio de que es de fácil accesibilidad y de costo bajo. La resonancia es mucho más anatómica que generalmente se va a reservar en pacientes con mamas muy densas que no se puede evaluar o no se ha podido concluir en cuanto a la mamografía y en la ecografía, ¿no? En algunas portadoras de una mutación que es un tipo de cáncer, ¿no? Y también en las pacientes que tienen prótesis mamarias. Entonces la mamografía básicamente es una radiografía especial, ¿no? Que va a evaluar toda la mama, también la glándula y algunos planos profundos musculares, ¿no? Está demostrado que la mamografía sigue siendo más confiable y de mayor precisión para la detección temprana del cáncer de mama. El propósito de la mamografía como método de tamizaje es detectar en una población objetivo anormalidades que clínicamente no son perceptibles. En otras palabras, quiere decir que la mamografía como tamizaje lo que busca es que en pacientes asintomáticas encontremos algún hallazgo que clínicamente no está manifestado. Y de esa manera podríamos detectar rápidamente esta patología y su control, ya que se ha demostrado que mientras más temprano se detecte, más efectivo es el tratamiento.
¿no? Entonces la mamografía se utiliza tanto en tamizaje como screening y también como diagnóstico, porque ya son pacientes también que suelen ir cuando ya se palpa un bulto, cuando les duele mucho por algún tiempo, entonces ya se van para diagnóstico. Entonces el screening de la mamografía, ¿no? La población es entre 40 y 69, esas son el grupo etario en el que se pueden hacer las mamografías, ¿no? Y generalmente se hace de manera rutinaria cada 2 años. Y eso va a depender mucho de los antecedentes de la clínica que tenga la paciente. Entonces, de todas maneras, es importante que siempre se acuda a su médico. Y el objetivo es detectar, obviamente, la enfermedad temprana. El equipo, el mamógrafo, tiene muchos elementos que le van a dar ciertas características, ciertos beneficios para, para este tamizaje. O sea, eh, en esta lista de todos estos le van a dar un plus muy adicional a la mamografía que la va a hacer aún como uno de los mejores estudios como tamizaje, ¿no? Entonces dentro de ellos tenemos el tubo de rayos, ¿no? Tiene un brazo que se puede girar, ¿no? Tiene una bandeja de compresión, rejilla, receptores, etcétera, ¿no? Un sensor automático también de exposición y todo eso se va a digitalizar hacia un equipo, como lo podemos apreciar en esta imagen, ¿no? El personal de radiología y evaluando la toma de la mamografía, en este caso de esta paciente, ¿no? Tenemos acá el tubo de rayos X, este es el brazo giratorio que va a estar girando de acuerdo a la necesidad también de cada paciente. Y otra cosa importante también acá es esta es la compresora, ¿no? ¿Para qué va a comprimir? Para homogenizar la mama. De esta manera lo que se busca es que la mama se vuelva más homogénea, reduzca o evite la superposición, digamos, de las estructuras, ya que si no hay una buena uniformidad de toda la mama, entonces se pueden superponer algunas estructuras y así se nos puede pasar alguna lesión. Entonces eso es lo importante. Aparte que eso nos ayuda a disminuir la radiación y el tiempo, pues, ¿no? De radiación en este caso. Entonces, básicamente las proyecciones más importantes o más usadas son la proyección craneocaudal y la oblicuo lateral. Sin embargo, no son las únicas, porque va a depender eh, de cada paciente de acuerdo a la necesidad de amplificar, de hacer algún ángulo más. Y eso es la versatilidad que le va a dar el brazo giratorio a este hombre. Y entonces que es un ejemplo de la dificultad que tiene la mamografía en este caso, ¿no? Este es un tejido fibroglandular denso, ¿no? Una mama, lo que llamamos una mama densa. Imagínense, y esto es una mama grasa o muy casi nada densa, ¿no? En este caso, si tuviéramos esta imagen que está acá, esta lesión estuviera a este nivel o con este tipo de mama, entonces definitivamente que esto no lo va a ver. Y esto es lo que hace que pierda mucho la sensibilidad cuando las mamas son muy densas. Por eso se recurre a otro tipo de estudios que puedan ayudar para la detección precoz. Por eso es muy importante tener todas estas consideraciones, siempre acudir a su médico, ¿no? Y de todas maneras, siempre recalcando la importancia de hacerse su autoexamen, de tener en cuenta los factores de riesgo y la accesibilidad, ¿no? a los estudios y al médico. Entonces eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.